No te preocupes, pronto sabrás lo que es sentirlo. Marido entró con su esposa a la cafetería de su amante para incomodarla, pero ella ya lo sabía. El silencio de la cafetería se rompió cuando Ramiro tomó la mano de Isabela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Valeria, detrás de la barra de café, observaba la escena con el rostro pálido, sin saber que esa mujer elegante que tenía enfrente guardaba secretos que cambiarían todo para siempre. Isabela levantó su taza de café americano con una tranquilidad escalofriante y murmuró algo que hizo que Ramiro perdiera por completo la compostura. Pero para entender cómo llegaron a ese momento devastador, tenemos que regresar al principio de esta historia. 3 semanas antes, en una mañana cualquiera de marzo en Querétaro, Isabela Montoro despertó a las 5:30 de la mañana, como había hecho cada día durante los últimos 8 meses. El despertador no era necesario. Su cuerpo ya estaba acostumbrado a esa rutina que había adoptado desde que descubrió la primera mentira de su esposo. Se levantó de la cama king size que compartía con Ramiro, quien dormía profundamente con el celular pegado al pecho, como si fuera un tesoro que debía proteger incluso en sueños. Isabela caminó descalza por los pisos de mármol travertino de su casa en la zona más exclusiva de Querétaro. La residencia era impresionante, con sus techos altos, ventanales enormes que daban al jardín perfectamente cuidado y una decoración que había sido portada de la revista Architectural Diches México 2 años atrás. Todo era perfecto, demasiado perfecto, como una postal que esconde la realidad detrás de su belleza superficial. Se dirigió a la cocina integral, donde preparó café en la máquina italiana que Ramiro le había regalado por su cumpleaños número 32. Mientras el aroma del café llenaba el espacio, ella observó a través de la ventana el jardín que tanto había amado diseñar cuando recién se casaron. Las bugambilias moradas que había plantado con sus propias manos ahora crecían exuberantes, trepando por los muros de cantera rosa que rodeaban la propiedad, pero ya no sentía la misma emoción al verlas florecer. Ramiro bajó las escaleras alrededor de las 7, ya vestido con uno de sus trajes Hugo Boss, el cabello perfectamente peinado con gel y esa sonrisa encantadora que había conquistado a Isabela 5 años atrás en una conferencia sobre desarrollo urbano en la Ciudad de México. Él era 4 años mayor que ella, con esa seguridad masculina que solo dan el éxito y el dinero, pero últimamente esa confianza se había convertido en algo más parecido a la arrogancia. «Buenos días, mi amor», le dijo acercándose para darle un beso en la mejilla. Isabela correspondió con la misma cortesía fría que había perfeccionado en las últimas semanas. Ramiro tomó la taza de café que ella le ofrecía, revisó rápidamente su celular y frunció el ceño ligeramente. «Tengo una junta importante con unos inversionistas de Guadalajara», explicó sin que ella hubiera preguntado. «Probablemente llegue tarde esta noche». Isabela asintió con comprensión, aunque sabía perfectamente que no había ninguna junta con inversionistas de Guadalajara. Había llamado discretamente a la oficina de Ramiro la semana pasada, haciéndose pasar por una cliente potencial, y había confirmado que su agenda estaba completamente libre esa tarde, pero no dijo nada, simplemente sonrió y le deseó buena suerte con esa voz dulce que había practicado frente al espejo del baño. Después de que Ramiro se fuera, Isabela se dirigió a su estudio personal, un espacio que él rara vez visitaba. Las paredes estaban forradas de libros, desde el piso hasta el techo. Una colección impresionante de literatura clásica y contemporánea que había ido construyendo durante años. Se sentó en su escritorio de nogal, donde preparaba sus clases de literatura contemporánea para la Universidad Autónoma de Querétaro, y abrió su laptop. Sus estudiantes la adoraban. Era esa profesora que todos recordarían años después de graduarse, no solo por su vasta cultura y conocimiento,
sino por la manera en que lograba hacer que textos complicados cobraran vida. Tenía el don de encontrar la humanidad en cada personaje, la emoción real detrás de cada metáfora, y esa habilidad ahora la estaba ayudando a entender a las personas reales que la rodeaban, especialmente a su esposo. Esa mañana tenía que preparar una clase sobre Gabriel García Márquez y el realismo mágico. Irónicamente, se sintió identificada con los personajes del escritor colombiano, atrapados en situaciones donde la realidad se volvía más extraña que la ficción. Su propia vida se había convertido en una novela donde nada era lo que parecía. Mientras revisaba sus notas sobre 100 años de soledad, recordó la primera vez que sospechó de Ramiro. Había sido 2 meses atrás, cuando llegó temprano a casa después de que cancelaran su última clase del día. Encontró a Ramiro hablando por teléfono en el jardín, dándole la espalda a la casa. Su lenguaje corporal era completamente diferente al que usaba cuando hablaba con clientes o colegas. Se reía de una manera más íntima, su postura era relajada, y cuando ella se acercó, él colgó abruptamente y le dijo que era una llamada de trabajo. Esa noche, cuando Ramiro se duchó, Isabela revisó su teléfono. No encontró nada comprometedor, lo que significaba que él era más cuidadoso de lo que había pensado inicialmente. Pero había una aplicación de mensajes que requería contraseña adicional y varias llamadas a un número que no reconocía. En lugar de confrontarlo, Isabela decidió investigar. Durante las siguientes semanas, se convirtió en detective de su propia vida. Anotaba los horarios en que Ramiro salía y regresaba, memorizaba sus excusas y comenzó a seguirlo discretamente algunos días. Su Toyota Prius híbrido era perfecto para pasar desapercibida, y sus habilidades de observación, desarrolladas años de analizar literatura, la ayudaron a detectar patrones de comportamiento que un ojo menos entrenado habría pasado por alto. Fue así como descubrió Café Nostálgico, una pequeña cafetería en el centro histórico de Querétaro que se había convertido en el lugar de encuentro favorito de su esposo con otra mujer. La primera vez que los vio juntos, sintió una extraña calma en lugar de la devastación que había esperado. Era como si una parte de ella ya lo hubiera sabido desde el principio. La otra mujer era joven, probablemente unos 6 años menor que Isabela. Tenía esa belleza fresca y natural que no necesitaba mucho maquillaje, cabello castaño que le llegaba a los hombros y una sonrisa genuina que contrastaba completamente con las sonrisas calculadas que Isabela había aprendido a dar. Se llamaba Valeria, según había escuchado cuando Ramiro la llamaba por su nombre durante uno de sus encuentros. Isabela había estacionado su carro al otro lado de la plaza principal, desde donde podía ver perfectamente la entrada de la cafetería. Los observó durante más de 1 hora, estudiando su lenguaje corporal, como si fueran personajes de una novela que estuviera analizando para sus estudiantes. Ramiro se comportaba como un adolescente enamorado, tocando constantemente la mano de Valeria, riéndose demasiado fuerte de sus chistes y mirándola con una intensidad que Isabela no recordaba haber visto dirigida hacia ella en mucho tiempo. Pero lo que más la intrigó fue la reacción de Valeria. No se comportaba como una típica amante que disfruta de la atención de un hombre casado. Había algo en sus gestos que sugería incomodidad, como si estuviera participando en algo que no la hacía completamente feliz. Isabela, con su ojo entrenado para leer entre líneas, se preguntó si había más en esa historia de lo que podía ver desde la distancia. Durante los siguientes días, Isabela comenzó a investigar a Valeria Ríos Abarca. Descubrió que era la dueña de Café Nostálgico, que había abierto el negocio hace apenas 8 meses con un préstamo bancario considerable y que vivía sola en un pequeño departamento encima de la cafetería. También descubrió algo que le provocó una sensación extraña en el estómago.
Valeria tenía 26 años, exactamente la misma edad que tenía su hermana menor cuando murió en ese accidente automovilístico hace 10 años. Isabela se obligó a no pensar en esa coincidencia. Era su mente de profesora de literatura buscando simbolismos donde no los había. Pero no podía negar que algo sobre Valeria le resultaba inexplicablemente familiar, aunque estaba segura de no haberla visto nunca antes de descubrir su relación con Ramiro. Una noche, mientras cenaban en el comedor de su casa, Ramiro mencionó casualmente que había escuchado sobre una nueva cafetería en el centro histórico que tenía muy buenas reseñas. «Me han dicho que vale la pena conocer», comentó mientras cortaba su filete de res. «¿Qué tal si vamos este fin de semana? Podríamos hacer turismo en nuestro propio pueblo». Isabela levantó la vista de su ensalada y lo observó con esa expresión serena que había perfeccionado durante las últimas semanas. «Por supuesto, mi amor. Me parece una excelente idea», respondió con una sonrisa que no revelaba absolutamente nada de lo que realmente pensaba. Ramiro parecía satisfecho con su respuesta, probablemente creyendo que había logrado tender la trampa perfecta. Isabela casi sintió lástima por él. Su esposo no tenía idea de que ella conocía cada detalle de sus planes, que había estado preparándose para ese momento durante semanas y que tenía sus propias cartas por jugar. Esa noche, después de que Ramiro se durmiera, Isabela se quedó despierta leyendo. Había elegido específicamente 100 años de soledad, porque la historia de los Buendía le recordaba su propia situación, generaciones de personas atrapadas en ciclos de engaño y soledad, todos creyendo que tenían el control de sus destinos cuando en realidad eran solo piezas en un juego mucho más grande. Mientras leía sobre Úrsula y Guarán y su capacidad para ver a través de las mentiras de todos los hombres de su familia, Isabela se sintió identificada con esa matriarca que observaba todo desde las sombras, esperando el momento perfecto para actuar. Como Úrsula, ella también había desarrollado una paciencia infinita y una capacidad sobrenatural para leer las intenciones reales de las personas. El sábado se acercaba, y con él la visita a café nostálgico que Ramiro había planeado tan cuidadosamente. Pero él no sabía que Isabela ya había visitado el lugar 3 veces sin ser vista, que conocía cada detalle de la distribución, que sabía exactamente dónde se sentarían y cómo se desarrollaría toda la escena. Lo que Ramiro tampoco sabía era que Isabela había estado tomando fotografías discretas de Valeria durante sus visitas de reconocimiento, y que una de esas fotografías había despertado una memoria que había mantenido enterrada durante años. Había algo en los ojos de Valeria, en la forma de ladear la cabeza cuando sonreía, que le recordaba dolorosamente a alguien que había perdido hace mucho tiempo. Pero eso era imposible. Su hermana menor había muerto en ese accidente cuando tenía 16 años. Isabela había visto su cuerpo en el hospital, había estado en el funeral, había visitado su tumba cada año durante la primera década después del accidente. Era solo su imaginación jugándole una mala pasada, su subconsciente buscando conexiones donde no las había. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que el universo le estaba preparando una sorpresa que cambiaría todo. Y mientras Ramiro dormía a su lado, completamente ajeno a la tormenta que se acercaba, Isabela sonrió en la oscuridad, sabiendo que el sábado sería un día que ninguno de los 3 olvidaría jamás. Cuéntanos desde dónde estás viendo nuestras historias. Nos encanta leer sus comentarios y saber de qué país o ciudad nos acompañan. Sus mensajes nos motivan a seguir narrando estas historias que los mantienen al borde del asiento. El sábado amaneció con un cielo despejado típico de marzo en Querétaro, con esa luz dorada que hace que la cantera rosa de los edificios coloniales parezca brillar desde adentro. Ramiro despertó con una energía inusual, silbando mientras se duchaba y eligiendo su atuendo con más cuidado del habitual.
optó por una camisa blanca de lino, pantalones chinos azul marino y zapatos casuales italianos que Isabela le había regalado en su último aniversario. Se veía relajado, casi juvenil, como si hubiera recuperado algo que había perdido hace tiempo. Isabela lo observaba desde la cama, fingiendo leer un libro de Octavio Paz mientras analizaba cada movimiento de su esposo. Ramiro se peinó frente al espejo del baño con una sonrisa que ella no había visto en meses. Una expresión de anticipación que le recordó a los primeros días de su noviazgo, cuando él se arreglaba meticulosamente para sus citas. La ironía no se le escapaba. Su esposo se estaba preparando con la misma ilusión de antes, pero ahora era para llevarla a conocer a su amante. «Mi amor, ¿ya estás lista?», preguntó Ramiro asomándose desde el baño. Isabela se levantó con calma y se dirigió al vestidor. Había planeado su atuendo desde días atrás. Un vestido azul marino de corte elegante pero sencillo, zapatillas cómodas para caminar por las calles empedradas del centro histórico y un collar de perlas que había sido de su abuela. Quería verse impecable pero no demasiado arreglada, como una esposa confiada que sale a conocer lugares nuevos con su marido. El trayecto hasta el centro histórico tomó 20 minutos en el BMW de Ramiro. Él manejaba con una mano en el volante y la otra tamborileando nerviosamente en su pierna, escuchando una playlist de música que había creado recientemente y que Isabela notó incluía canciones que jamás había escuchado antes en casa. Eran melodías románticas, baladas en inglés y español que hablaban de amores secretos y pasiones prohibidas. Durante el camino, Ramiro le contó sobre la cafetería con un entusiasmo que bordeaba lo sospechoso. Dicen que la dueña es muy joven, pero tiene un talento increíble para los negocios, comentó mientras giraba hacia el centro. Abrió hace poco, pero ya tiene una clientela muy fiel. Me parece admirable cuando alguien tan joven se arriesga con un emprendimiento propio. Isabela asintió y sonrió, fingiendo interés genuino. Es verdad, emprender siempre requiere mucho valor, especialmente para alguien tan joven. Debe tener una historia interesante detrás de su decisión. Su respuesta pareció satisfacer a Ramiro, quien continuó conduciendo con esa sonrisa misteriosa. Cuando llegaron al centro histórico, Ramiro estacionó en una calle lateral cerca de la Plaza de Armas. El área estaba llena de turistas y familias queretanas que aprovechaban el fin de semana para pasear por las calles empedradas y visitar las tiendas de artesanías. El aroma a elotes y esquites se mezclaba con el de las flores de los jardines bien cuidados, creando esa atmósfera típicamente mexicana que tanto extrañaban cuando viajaban al extranjero. Caminaron tomados de la mano por las calles coloniales, pasando frente a casonas convertidas en museos, galerías de arte y restaurantes boutique. Isabela había recorrido esas mismas calles durante sus visitas de reconocimiento, pero ahora todo se sentía diferente. Cada paso la acercaba más al momento que había estado anticipando durante semanas. Café Nostálgico estaba ubicado en una esquina privilegiada, en la planta baja de un edificio del siglo XVIII que había sido restaurado con mucho cuidado. La fachada conservaba la cantera rosa original, pero las ventanas habían sido modernizadas con cristales grandes que permitían ver el interior acogedor. Un letrero de hierro, forjado con el nombre de la cafetería, colgaba sobre la puerta principal y macetas con plantas suculentas adornaban la entrada. El interior de la cafetería era exactamente como Isabela lo recordaba de sus visitas previas, pero ahora lo observaba con una perspectiva completamente diferente. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de Querétaro en diferentes épocas, muebles vintage que habían sido restaurados con amor y plantas colgantes que creaban un ambiente bohemio y relajado. La barra de café estaba hecha de madera recuperada y detrás de ella se podían ver bolsas de café de diferentes regiones de México. Valeria Ríos apareció desde la parte trasera del local en cuanto escuchó la campanilla de la puerta.
Vestía unos jeans oscuros, una blusa blanca sencilla y un delantal de lona con el logo de la cafetería bordado. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo despeinada que le daba un aire juvenil y tenía las manos manchadas de café, evidencia de que había estado trabajando en la preparación de bebidas. «Buenos días, bienvenidos a Café Nostálgico», dijo con una sonrisa profesional que se dirigía a ambos, pero que claramente incluía un reconocimiento especial hacia Ramiro. Sus ojos se encontraron durante una fracción de segundo más de lo socialmente apropiado, y aunque intentó disimularlo, volteando inmediatamente hacia Isabela, la conexión había sido evidente. Ramiro se aclaró la garganta y respondió con una cordialidad exagerada. «Buenos días, nos recomendaron mucho este lugar, he escuchado que tienen un café excepcional y que el ambiente es perfecto para pasar una mañana tranquila». Isabela observó el intercambio con la misma atención que ponía cuando analizaba las sutilezas de un texto literario. Notó cómo Valeria se sonrojó ligeramente al escuchar la voz de Ramiro, cómo sus manos temblaron casi imperceptiblemente cuando les entregó las cartas del menú, y cómo evitó hacer contacto visual directo con ella, como si intuyera que había algo peligroso en la mirada tranquila de la esposa. «¿Qué les puedo ofrecer?», preguntó Valeria, recuperando su compostura profesional. «Tenemos café de diferentes regiones de México. El de Chiapas es particularmente popular. Tiene notas de chocolate y almendra. También tenemos repostería casera que horneamos cada mañana». Isabela estudió la carta mientras secretamente observaba a Valeria. Había algo en sus gestos que le resultaba inquietantemente familiar, una manera particular de ladear la cabeza cuando esperaba una respuesta, un hábito de morderse ligeramente el labio inferior cuando estaba nerviosa. Eran detalles pequeños que cualquier otra persona habría pasado por alto, pero que a Isabela le provocaban una sensación extraña en el estómago. «Para mí un café americano, por favor», dijo Isabela con una sonrisa cálida. «Y si me permite la pregunta, ¿qué la motivó a abrir una cafetería en esta zona del centro histórico? Debe haber sido una decisión muy valiente». La pregunta pareció tomar a Valeria por sorpresa. Se sonrojó nuevamente y comenzó a limpiar nerviosamente la barra con un trapo que ya estaba limpio. «Bueno, siempre me gustó mucho el café, y esta zona tiene una energía muy especial. Siento que el centro histórico necesitaba un lugar donde la gente pudiera relajarse y conectar con las tradiciones mexicanas del café». Ramiro pidió un capuchino y se mostró excesivamente interesado en los detalles del negocio. «Qué inteligente elección de ubicación», comentó mirando alrededor como si fuera la primera vez que visitaba el lugar. «Debe tener una visión muy clara para los negocios. No cualquiera se atreve a invertir en el centro histórico». Valeria le dirigió una mirada que intentaba ser casual, pero que estaba cargada de significado. «Gracias. Sí, fue una decisión arriesgada, pero hasta ahora ha valido la pena. He tenido clientes muy leales que regresan constantemente». Mientras Valeria preparaba sus bebidas, Isabela sacó un libro de poesía mexicana que había traído específicamente para esa ocasión. Era una antología de Sor Juana Inés de la Cruz que incluía sus sonetos más conocidos. Fingió leer mientras escuchaba cada palabra de la conversación entre Ramiro y Valeria, analizando no solo lo que decían, sino cómo lo decían. Ramiro se comportaba como un adolescente tratando de impresionar a su primer amor. Elogiaba cada detalle de la decoración, preguntaba sobre el origen de cada fotografía en las paredes y comentaba sobre la calidad del café con un conocimiento que Isabela sabía que no tenía. En casa, él bebía café instantáneo cuando se levantaba con prisa y nunca había mostrado interés por los diferentes tipos de granos o métodos de preparación. Valeria, por su parte, respondía con una mezcla de orgullo profesional y nerviosismo personal. Era evidente que disfrutaba hablando de su negocio, pero había una tensión subyacente en su voz cada vez que incluía a Isabela en la conversación.
Sus ojos se dirigían constantemente hacia ella, como si tratara de descifrar algo que no lograba identificar. ¡Qué bonitas fotografías!, comentó Isabela, señalando una imagen en blanco y negro de la Plaza de Armas en los años 50. ¿Cómo consiguió estas piezas tan auténticas? Valeria se acercó a la mesa donde se habían sentado, llevando personalmente sus bebidas, en lugar de simplemente llamarlos a recogerlas en la barra. Muchas las encontré en mercados de antigüedades, explicó colocando el café americano frente a Isabela. Pero otras me las regaló una señora mayor que vivía en el centro histórico. Decía que las fotografías necesitaban estar en un lugar donde la gente pudiera apreciarlas. Cuando Valeria se acercó para servir el café, Isabela notó un detalle que la hizo contener la respiración. En la muñeca izquierda de la joven había una cicatriz pequeña pero distintiva, con forma de media luna. Era exactamente igual a la cicatriz que tenía su hermana menor, resultado de una caída de la bicicleta cuando tenían 8 y 6 años respectivamente. Isabela sintió que el mundo se detenía por un momento. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que temió que los demás pudieran escucharlo. Mantuvo la compostura externa, pero internamente una tormenta de emociones y recuerdos la invadía. Era imposible. Su hermana había muerto hace 10 años. Había visto su cuerpo, había estado en el funeral, pero esa cicatriz era inconfundible. «Disculpe», preguntó Isabela con voz temblorosa que intentó controlar esa cicatriz en su muñeca. «¿Cómo se la hizo?» Valeria miró automáticamente su muñeca y tocó la marca con los dedos de la otra mano. «Ah, esto. Me caí de la bicicleta cuando era niña. No recuerdo exactamente cuándo, pero quedó esta marca». El silencio que siguió fue tenso. Ramiro miró alternativamente a su esposa y a Valeria, sin entender completamente por qué una pregunta tan simple había creado esa atmósfera extraña. Valeria, por su parte, estudiaba el rostro de Isabela con una intensidad nueva, como si también hubiera notado algo familiar que no lograba ubicar. Isabela tomó un sorbo de su café americano, usando esos segundos para recuperar el control. «Qué curioso», comentó con aparente casualidad. «Mi hermana menor tenía una cicatriz idéntica por el mismo motivo. También se cayó de la bicicleta cuando era pequeña». Valeria se quedó inmóvil por un momento, con los ojos fijos en Isabela. Había algo en su expresión que sugería reconocimiento, una chispa de memoria que luchaba por abrirse paso a través de años de olvido o negación. «De verdad», murmuró. «Qué coincidencia tan extraña». Ramiro, completamente ajeno a la tensión emocional que se había generado entre las dos mujeres, aprovechó el momento para demostrar su supuesto conocimiento sobre café. «Este capuchino está excepcional», declaró levantando su taza. «La espuma tiene la consistencia perfecta y el balance entre el café y la leche es impecable. Definitivamente volveremos». La declaración de Ramiro sobre regresar hizo que Valeria se sonrojara nuevamente, pero esta vez su mirada se dirigió hacia Isabela con algo que parecía disculpa o culpa. Isabela captó inmediatamente ese intercambio y comprendió que Valeria no era la típica amante que disfruta causando daño a la esposa. Había algo más complejo en esa situación, una historia que ella aún no comprendía completamente. Durante los siguientes 30 minutos, Isabela mantuvo una conversación aparentemente casual con Valeria, mientras Ramiro se paseaba por la cafetería, examinando cada detalle como si fuera un crítico de arte. Preguntó sobre los proveedores de café, los horarios de operación, los planes futuros para el negocio, y cada respuesta de Valeria la acercaba más a una conclusión que parecía imposible, pero que cobraba más fuerza con cada detalle. Valeria mencionó que había vivido en diferentes ciudades antes de establecerse en Querétaro, que no tenía familia cercana y que había comenzado el negocio con sus propios ahorros y un préstamo bancario.
Cuando Isabela preguntó sobre su infancia, la joven se mostró evasiva, diciendo que prefería no hablar del pasado porque había sido complicado. La conversación fue interrumpida cuando llegaron otros clientes, una pareja de turistas europeos que querían probar café mexicano auténtico. Valeria se disculpó y se dirigió a atenderlos, pero no antes de dirigir una última mirada hacia Isabela, que estaba cargada de preguntas sin respuesta. Ramiro regresó a la mesa con una expresión de satisfacción que a Isabela le resultó repugnante. «¿Qué te parece el lugar?», preguntó como si realmente le importara su opinión. «La dueña parece muy dedicada a su trabajo. Es admirable ver a alguien tan joven construyendo algo propio». Isabela terminó su café americano y cerró el libro de Sor Juana que había estado fingiendo leer. «Es un lugar encantador», respondió con esa sonrisa que había perfeccionado. «Y tienes razón, la dueña parece muy interesante. Me gustaría conocer más sobre su historia». Ramiro asintió, claramente complacido con la reacción de su esposa. «Tal vez podríamos venir más seguido», sugirió con una casualidad que no engañaba a nadie. «Es bueno apoyar a los negocios locales». Cuando se levantaron para irse, Valeria se acercó para despedirse. «Gracias por visitarnos», dijo dirigiéndose a ambos, pero manteniendo el contacto visual más tiempo con Isabela. «Espero verlos pronto de nuevo». Isabela tomó la mano de Valeria para despedirse, un gesto que sorprendió a todos, incluida ella misma. En el momento del contacto, ambas mujeres sintieron una corriente eléctrica, una conexión que iba más allá de lo físico. Valeria abrió los ojos con sorpresa, como si hubiera tocado algo familiar, pero imposible. «Ha sido un placer conocerla», dijo Isabela, manteniendo la mano de Valeria entre las suyas por unos segundos más de lo normal. «Estoy segura de que nos volveremos a ver muy pronto». Cuando salieron de la cafetería, Ramiro caminaba con una arrogancia renovada, creyendo que su plan había funcionado perfectamente. No tenía idea de que había orquestado el encuentro más peligroso de su vida, ni que las dos mujeres más importantes de su mundo acababan de reconocerse de una manera que cambiaría todo para siempre. El regreso a casa transcurrió en un silencio cargado de significados diferentes para cada uno. Ramiro manejaba con una sonrisa de satisfacción que no podía ocultar, tamborrileando con los dedos en el volante al ritmo de una canción que solo él parecía escuchar. De vez en cuando miraba a Isabela por el espejo retrovisor, estudiando su expresión como si tratara de descifrar el impacto de su estratagema. Creía haber ejecutado un plan perfecto, llevar a su esposa a conocer a su amante sin que ella sospechara nada, marcando territorio de la manera más cruel y sutil posible. Isabela permanecía en silencio, con la vista fija en el paisaje que pasaba por la ventana, pero su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. La cicatriz en la muñeca de Valeria había despertado una avalancha de recuerdos y preguntas que no podía ignorar. Durante todo el trayecto, luchó contra la tentación de sacar su teléfono y revisar las fotografías que había tomado discretamente durante sus visitas anteriores a la cafetería. Necesitaba estar segura de lo que había visto, pero también necesitaba mantener la compostura frente a Ramiro. Cuando llegaron a su casa en las afueras de Querétaro, Ramiro se dirigió inmediatamente a la cocina para servirse un whisky, una costumbre que había adoptado recientemente los fines de semana. «Ha sido una mañana muy interesante», comentó levantando su copa como si brindara por algo especial. «Esa cafetería realmente vale la pena, ¿no te parece? La dueña tiene una energía muy positiva». Isabela se quitó los zapatos y se dirigió hacia las escaleras. «Tienes razón, es un lugar muy acogedor», respondió sin voltear a verlo. «Creo que me voy a cambiar de ropa y a leer un rato. Todo ese café me dejó un poco inquieta». «Perfecto, mi amor. Yo voy a revisar algunos documentos del trabajo que tengo pendientes», mintió Ramiro mientras sacaba su teléfono personal. Isabela
Subió las escaleras, sabiendo perfectamente que su esposo no revisaría ningún documento, sino que probablemente le enviaría un mensaje a Valeria para saber cómo se había sentido durante el encuentro. Una vez en su estudio, Isabela cerró la puerta con seguro y se dirigió inmediatamente hacia su escritorio de nogal. Detrás de los libros de literatura contemporánea había un cajón secreto que había mandado instalar hace años para guardar documentos importantes. Durante los últimos 2 meses, ese cajón se había convertido en el archivo de su investigación privada sobre la infidelidad de Ramiro. Con manos temblorosas, abrió el cajón y extrajo una carpeta de manila que contenía fotografías, recortes de periódico, recibos y notas escritas a mano con su letra meticulosa. Era la evidencia de semanas de trabajo detectivesco que había mantenido en absoluto secreto. Había documentado cada encuentro entre Ramiro y Valeria, había investigado los antecedentes de la joven y había recopilado información que ni siquiera Ramiro sabía que existía. La primera fotografía de la pila la mostraba a Valeria saliendo de la cafetería una tarde de febrero, cargando bolsas del mercado local. Isabela había tomado esa imagen desde su carro, estacionado al otro lado de la plaza, usando un lente telefoto que había comprado específicamente para esa investigación. En esa primera fotografía, Valeria se veía relajada y natural, sin saber que estaba siendo observada. Pero fue la segunda fotografía la que ahora captó toda su atención. Era una imagen que había tomado una semana después, cuando Valeria estaba arreglando las plantas en la entrada de la cafetería. La joven estaba inclinada hacia adelante, con el cabello recogido en una cola de caballo alta, y el ángulo de la fotografía mostraba claramente su perfil derecho. Isabela había notado desde la primera vez que vio esa imagen que había algo familiar en las facciones de Valeria, pero había atribuido esa sensación a su imaginación. Ahora, después de haber visto la cicatriz en su muñeca, estudió la fotografía con una intensidad nueva. Los pómulos altos, la forma particular de la nariz ligeramente respingada, la manera en que sonreía ladeando la cabeza hacia la izquierda. Cada detalle era un eco doloroso de recuerdos que había tratado de enterrar durante 10 años. Isabela sacó su teléfono y buscó en la galería de fotos una imagen que había guardado desde hace años. Era una fotografía familiar tomada durante las vacaciones de Navidad de 2004, cuando su hermana menor tenía 16 años. Las dos aparecían abrazadas frente al árbol navideño de la casa de sus padres, sonriendo con esa complicidad que solo tienen las hermanas que se adoran. Su hermana menor llevaba puesto un suéter rojo que Isabela le había regalado y tenía el cabello suelto cayendo sobre los hombros. La comparación era devastadora. A pesar de los años transcurridos, a pesar de que Valeria era ahora mayor que su hermana en la última fotografía familiar, las similitudes eran innegables, no solo en las facciones físicas, sino en gestos sutiles que Isabela había notado durante la visita a la cafetería. La manera de morderse el labio cuando estaba nerviosa, el hábito de jugar con un mechón de cabello cuando pensaba, la forma particular de inclinar la cabeza cuando escuchaba con atención. Isabela sintió que las piernas le temblaban y tuvo que sentarse en su silla de escritorio. Su mente racional luchaba contra una posibilidad que parecía imposible, pero que cada evidencia hacía más plausible. Su hermana había muerto en un accidente automovilístico cuando regresaba de una fiesta en la madrugada del 15 de agosto de 2014. Isabela había identificado el cuerpo en el hospital, había organizado el funeral, había llorado sobre la tumba durante años. Pero ¿qué tal si se había equivocado? ¿Qué tal si en el trauma y la confusión de esa noche terrible había identificado incorrectamente un cuerpo? ¿Qué tal si su hermana había sobrevivido pero con amnesia, o había sido trasladada a otro hospital, o había decidido desaparecer por alguna razón que Isabela no podía comprender? Con manos temblorosas,
Isabela buscó en la carpeta los recortes de periódico que había recopilado sobre Valeria. Había encontrado muy poca información sobre los antecedentes de la joven. Valeria había aparecido en Querétaro hace aproximadamente un año. Había solicitado el préstamo para abrir la cafetería presentando documentos que mostraban que había trabajado en el sector servicios en diferentes ciudades, pero no había referencias familiares ni un historial claro de su vida antes de los 20 años. Lo que más intrigaba a Isabela era un detalle que había descubierto durante una de sus investigaciones más profundas. Valeria había solicitado su acta de nacimiento al registro civil apenas 6 meses antes de abrir la cafetería, alegando que había perdido todos sus documentos personales en un incendio. Era extraño que alguien de 26 años no tuviera una copia de su acta de nacimiento, y más extraño aún que esperara tanto tiempo para reponerla. Isabela recordó vívidamente el momento en que había descubierto la infidelidad de Ramiro. Había sido un martes por la noche, hace exactamente 2 meses y 5 días. Ramiro había llegado tarde a casa, alegando una cena de negocios que se había extendido más de lo esperado. Pero cuando fue a guardar su chaqueta, del bolsillo interior cayó un recibo de café nostálgico, con fecha y hora que no coincidían con ninguna reunión de trabajo. Esa primera evidencia la había llevado a buscar más. Durante las siguientes noches, mientras Ramiro dormía, Isabela revisó sus bolsillos, sus tarjetas de crédito y finalmente logró acceder a su teléfono cuando él se duchaba. Los mensajes habían sido eliminados, pero en la papelera digital encontró conversaciones que confirmaron sus sospechas. No eran solo encuentros casuales, sino una relación que ya llevaba varios meses. En lugar de confrontar a Ramiro inmediatamente, Isabela había tomado una decisión que ahora entendía había sido profética: investigar a fondo quién era realmente Valeria Ríos Abarca. Había contratado discretamente a un investigador privado, un excolega de su hermano Mateo que trabajaba como periodista investigativo. Los resultados habían sido inquietantes. Valeria no tenía historial médico, escolar o laboral anterior a los 20 años. Sus huellas digitales no aparecían en ninguna base de datos gubernamental antes de esa edad. Era como si hubiera materializado de la nada cuando cumplió 22 años, con una identidad completamente nueva y un pasado que parecía haber sido borrado o inventado. El investigador había encontrado también algo más perturbador. En los archivos del hospital donde supuestamente había muerto su hermana, había inconsistencias en los registros de esa noche. El cuerpo había sido identificado por Isabela en un estado de shock emocional, sin que hubiera un familiar adicional para confirmar la identificación. Los documentos médicos mostraban que la víctima del accidente tenía características físicas similares a su hermana, pero algunas marcas distintivas no coincidían completamente. Isabela recordó esa noche terrible con una claridad dolorosa. Había recibido la llamada de la policía a las 3 de la mañana. Su hermana había salido con amigas y se suponía que regresaría temprano, pero nunca llegó a casa. Cuando Isabela llegó al hospital, estaba tan devastada que apenas podía mantenerse en pie. Le mostraron un cuerpo cubierto por una sábana, y ella había asentido entre lágrimas cuando le preguntaron si era su hermana menor. Pero ahora, 10 años después, se preguntaba si en su dolor había cometido un error terrible. Si había identificado incorrectamente a una desconocida, mientras su verdadera hermana yacía inconsciente en algún otro lugar, o había huido por alguna razón que Isabela no podía imaginar. La carpeta contenía también fotografías que había tomado durante sus visitas de reconocimiento a la cafetería. En una de ellas, Valeria estaba leyendo un libro durante un momento tranquilo del día. Isabela había usado el zoom de su cámara para ver el título. Era una edición de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Ese había sido el libro favorito de su hermana menor, tanto
que había memorizado pasajes completos y solía recitarlos cuando estaba melancólica. Otra fotografía mostraba a Valeria organizando la estantería de libros que tenía para los clientes. Isabela había notado que la selección incluía muchos títulos de literatura mexicana contemporánea, exactamente los mismos autores que su hermana había adorado: Elena Poniatowska, Ángeles Mastretta, Laura Esquivel y, por supuesto, Octavio Paz. Era una coincidencia demasiado específica para ser casual, pero la evidencia más conmovedora estaba en la última fotografía de la carpeta. Era una imagen que había tomado la semana anterior, cuando Valeria estaba cerrando la cafetería al final del día. La joven estaba de espaldas, guardando las sillas dentro del local, y llevaba puesto un suéter azul marino que se le resbalaba del hombro izquierdo. En el omóplato, claramente visible, había una marca de nacimiento en forma de mariposa pequeña. Isabela se llevó la mano al pecho, sintiendo que se le cortaba la respiración. Su hermana menor había tenido exactamente la misma marca de nacimiento en el mismo lugar. Era algo que solo la familia inmediata conocía, una característica distintiva que había sido como una firma personal de su hermana desde que eran niñas. Ya no podía negar la evidencia que se acumulaba frente a ella. Por imposible que pareciera, por mucho que desafiara toda lógica, Valeria Ríos era muy probablemente su hermana menor. La hermana que había llorado durante 10 años, que había visitado en el cementerio cada aniversario de su supuesta muerte, que había recordado con una tristeza que nunca sanó completamente. Isabela cerró la carpeta y se dirigió hacia la ventana de su estudio. El sol se estaba poniendo sobre Querétaro, tiñendo el cielo de colores naranjas y rosados que se reflejaban en las montañas distantes. Su mundo acababa de cambiar completamente. No solo había descubierto que su esposo le era infiel, sino que su amante era la hermana que había creído muerta durante una década. La ironía de la situación era tan cruel que casi le provocaba risa histérica. Ramiro había llevado a Isabela a conocer a su amante con la intención de humillarla, sin saber que estaba organizando el reencuentro más imposible y milagroso de la vida de su esposa. Había orquestado su propia destrucción de la manera más espectacular posible. Isabela regresó a su escritorio y tomó su teléfono celular. Tenía el número de la cafetería guardado desde hace semanas, cuando había llamado haciéndose pasar por una clienta potencial para confirmar los horarios de apertura. Ahora, ese número representaba la posibilidad de recuperar a la persona más importante que había perdido en su vida. Marcó los dígitos lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cada tono de llamada le parecía eterno. Finalmente, escuchó la voz familiar del otro lado de la línea. Café nostálgico, buenas tardes. La voz era más madura, pero conservaba esa cadencia particular que Isabela conocía mejor que cualquier otra en el mundo. Era la voz de su hermana menor, la niña que había crecido a su lado, que había compartido secretos y sueños, que había sido su mejor amiga y su mayor responsabilidad después de la muerte de sus padres. «Hola», dijo Isabela con una voz que temblaba a pesar de sus esfuerzos por mantenerla controlada. «Habla Isabela Montoro. Estuve en su cafetería esta mañana con mi esposo. Me preguntaba si podríamos hablar en privado. Tengo algo muy importante que contarle». Del otro lado de la línea hubo un silencio largo que se llenó de electricidad. Finalmente, Valeria respondió con una voz que también temblaba ligeramente. «Señora Montoro». «Sí, la recuerdo perfectamente. También tengo algunas cosas que me gustaría preguntarle. ¿Qué le parece si nos vemos mañana por la tarde, cuando cierre la cafetería? Podríamos hablar con tranquilidad». «Perfecto», respondió Isabela. «Estaré ahí a las 6. Y Valeria», agregó, usando su nombre real por primera vez, «creo que ambas sabemos que esta conversación va a cambiar todo». Hubo otro silencio,
y luego una respuesta que confirmó lo que Isabela ya sabía en su corazón. Sí, señora Montoro, creo que tiene razón. Cuando colgaron, Isabela se quedó inmóvil en su silla, con el teléfono aún en la mano. Abajo podía escuchar a Ramiro moviéndose por la casa, probablemente preparándose para inventar otra mentira sobre sus planes para la noche. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar de la manera más inesperada posible. Isabela guardó cuidadosamente todos los documentos de vuelta en el cajón secreto. Mañana por la tarde tendría las respuestas que había estado buscando durante 10 años, y después de esa conversación se encargaría de que Ramiro entendiera que había subestimado gravemente a la mujer con la que estaba casado. El domingo por la tarde llegó con una lentitud torturante para Isabela. Había pasado la noche despierta, repasando cada recuerdo de su hermana menor, cada momento doloroso de los últimos 10 años, cada lágrima derramada sobre una tumba que ahora sabía estaba vacía. Ramiro había salido temprano, alegando una reunión de último momento con un cliente potencial, pero Isabela sabía que iba a pasar el día con Valeria, ajeno completamente a la bomba emocional que estaba a punto de estallar en su vida. A las 5:30 de la tarde, Isabela se estacionó frente a la plaza de armas, en el mismo lugar donde había vigilado tantas veces los encuentros entre su esposo y la mujer que ahora sabía era su hermana. Sus manos temblaban mientras caminaba por las calles empedradas hacia Café Nostálgico. Llevaba en su bolsa las fotografías familiares que había recopilado durante la noche, evidencia irrefutable de una verdad que cambiaría todo para siempre. La cafetería estaba cerrando cuando Isabela llegó. Los últimos clientes salían con sus vasos de café para llevar, y las luces del interior creaban un ambiente cálido que contrastaba con la tensión que Isabela sentía en cada músculo de su cuerpo. Valeria apareció en la puerta, habiendo cambiado su delantal de trabajo por una blusa blanca sencilla y jeans. Su expresión mostraba una mezcla de nerviosismo y anticipación que Isabela reconoció inmediatamente. Era la misma cara que ponía su hermana menor cuando estaba a punto de confesar algo importante. «Pase, por favor», dijo Valeria con una voz que intentaba sonar profesional, pero que temblaba ligeramente. Cerró la puerta detrás de Isabela y volteó el letrero de «cerrado» antes de dirigirse hacia una mesa en el rincón más privado de la cafetería. Se sentaron una frente a la otra, con la mesa de madera entre ellas, como una barrera que ambas sabían estaba a punto de desaparecer para siempre. La luz de la tarde que entraba por las ventanas iluminaba el rostro de Valeria de una manera que hacía imposible negar el parecido familiar. Los mismos ojos verdes que Isabela veía en el espejo cada mañana, la misma forma de la barbilla, las mismas manos delgadas que ahora jugueteaban nerviosamente con una servilleta de papel. «Señora Montoro», comenzó Valeria, pero Isabela la interrumpió suavemente. «Por favor, llámame Isabela». Y creo que ambas sabemos que esta conversación va mucho más allá de las formalidades. Valeria asintió y tomó una respiración profunda. «Isabela, he estado pensando en nuestra conversación telefónica toda la noche. Hay cosas que he querido decir, preguntas que he querido hacer, pero nunca he sabido cómo. Cuando te vi ayer en la cafetería con tu esposo, sentí algo que no había sentido en años. Una conexión que no podía explicar». Isabela sacó de su bolsa la fotografía navideña de 2004 donde aparecían las dos hermanas abrazadas. La colocó suavemente sobre la mesa y observó cómo el rostro de Valeria se transformaba completamente. Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas instantáneamente y su mano voló hacia su boca para contener un sollozo. «Dios mío», murmuró Valeria tomando la fotografía con manos temblorosas. «Es imposible. Yo creí que habías muerto». «Todos me dijeron que habías muerto en el accidente». Isabela sintió que su propio mundo se tambaleaba. «¿Qué accidente, Valeria?
Yo creí que tú habías muerto. Identifiqué tu cuerpo en el hospital hace 10 años. Las dos mujeres se miraron con una comprensión devastadora. Habían sido víctimas de una confusión terrible, una cadena de errores que había destrozado una familia y las había mantenido separadas durante una década completa. Valeria comenzó a hablar entre lágrimas. Después del accidente, desperté en un hospital de Ciudad de México. Había perdido la memoria de los últimos años. Los médicos dijeron que había sufrido trauma craneal severo y amnesia retrógrada. Una familia que me encontró después del accidente se hizo cargo de mí. Me adoptaron oficialmente cuando los doctores dijeron que probablemente nunca recuperaría mi memoria completamente. Isabela escuchaba con el corazón destrozado. Y tu nueva familia nunca trató de buscar a tu familia original. Me dijeron que lo habían intentado, que no habían encontrado a nadie. Dijeron que había sido una huérfana, que no tenía familia conocida. Durante años traté de recordar, pero los fragmentos de memoria que tenía eran tan confusos que los doctores me aconsejaron no forzar el proceso. La historia continuó desarrollándose como una novela trágica. Valeria había crecido con su familia adoptiva en diferentes ciudades, siempre con la sensación de que algo faltaba en su vida. Había muerto en un accidente cuando ella tenía 23 años, dejándola completamente sola con una herencia modesta que había usado para comenzar una nueva vida. Hace aproximadamente un año, explicó Valeria, comencé a tener sueños muy vívidos sobre una hermana mayor. Siempre aparecía la misma mujer, leyendo libros, enseñando en una universidad, viviendo en una casa grande. Los sueños eran tan reales que decidí mudarme a Querétaro porque algo me decía que aquí encontraría las respuestas. Isabela sacó más fotografías de su bolsa, imágenes de su infancia juntas, de vacaciones familiares, de momentos cotidianos que habían sido la base de su vida antes de la tragedia. Cada imagen provocaba una reacción emocional en Valeria, como si despertara recuerdos enterrados bajo años de trauma y confusión. Pero había algo más que Valeria necesitaba confesar, algo que había estado cargando durante semanas. Isabela, hay algo más que debes saber. Tu esposo, Ramiro. Lo conocí hace aproximadamente 4 meses. Al principio era solo un cliente regular, venía solo y me contaba que estaba pasando por problemas en su matrimonio. Isabela sintió una punzada de dolor, pero se mantuvo en silencio, permitiendo que su hermana continuara. Me contó que su esposa era profesora de literatura, que era inteligente, pero que se habían distanciado. Mencionó tu nombre varias veces, pero nunca hice la conexión hasta hace unas semanas. Una noche, cuando cerraba la cafetería, él dejó caer su cartera y se desparramaron algunas fotografías. Una de ellas era de ustedes dos el día de su boda. Valeria pausó, luchando por encontrar las palabras correctas. Cuando vi esa fotografía, fue como si alguien encendiera una luz en mi cerebro. Tu cara me era familiar, pero no podía ubicar de dónde. Esa noche soñé contigo más vívidamente que nunca. Soñé que me enseñabas a leer, que me ayudabas con la tarea, que me cuidabas cuando estaba enferma. La confesión más difícil estaba por venir. Isabela, yo nunca quise lastimarte. Cuando me di cuenta de quién eras realmente, traté de terminar las cosas con Ramiro, pero él se volvió más insistente. Decía que su matrimonio era solo una fachada, que tú no lo entendías, que merecía ser feliz con alguien que realmente lo amara. Isabela sintió una mezcla de dolor y furia hacia Ramiro, pero también una compasión profunda hacia su hermana, quien había sido manipulada sin saberlo. Valeria, tú no sabías quién era yo. Ramiro se aprovechó de tu vulnerabilidad, de tu soledad. Él es el único responsable de esta situación. Las dos hermanas se abrazaron por primera vez en 10 años, llorando una década de dolor, pérdida y confusión.
Era un reencuentro que parecía imposible, un milagro envuelto en las circunstancias más crueles imaginables. Después de varios minutos abrazadas, Isabela se separó y tomó las manos de su hermana. Valeria, necesito contarte algo. Ramiro me llevó aquí ayer con una intención muy específica. Quería humillarme, marcar territorio, hacerme saber indirectamente que tenía una amante sin decírmelo directamente. Creía que estaba jugando el juego perfecto. Valeria palideció. ¿Qué vamos a hacer? Isabela sonrió con una expresión que su hermana reconoció inmediatamente. Era la misma sonrisa determinada que tenía cuando planeaba algo importante en su infancia. Vamos a darle exactamente lo que se merece. Pero primero necesito que me digas cuándo es tu próxima cita con él. Valeria consultó su teléfono. Mañana por la tarde. Viene siempre los lunes a las 4, cuando hay pocos clientes. Perfecto, dijo Isabela. Mañana va a ser un día que Ramiro nunca olvidará. Durante la siguiente hora, las hermanas diseñaron una confrontación que sería devastadora para Ramiro. Valeria le enviaría un mensaje pidiéndole que viniera como siempre, pero Isabela estaría esperando con ella. No habría gritos ni dramática escena, sino una revelación fría y calculada que demostraría que había subestimado completamente a las mujeres de su vida. El lunes por la tarde, a las 4 en punto, Ramiro llegó a Café Nostálgico con su sonrisa habitual y un ramo de flores pequeño que había comprado en el mercado. Entró silbando, esperando encontrar a Valeria sola como siempre. En cambio, se encontró con una escena que lo hizo detenerse abruptamente en la entrada. Isabela estaba sentada en la mesa habitual de Ramiro, tomando café americano y leyendo tranquilamente un libro. Valeria estaba detrás de la barra, pero no tenía su expresión nerviosa habitual. Ambas mujeres lo miraron con una calma que inmediatamente le erizó la piel. «Hola, Ramiro», dijo Isabela sin levantar la vista del libro. «Siéntate, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». Ramiro miró alternativamente a su esposa y a su amante, tratando de procesar lo que estaba viendo. «Isabela, ¿qué haces aquí? ¿Cómo...?» Isabela cerró el libro suavemente y finalmente lo miró directamente a los ojos. «Ramiro, te presento oficialmente a Valeria Montoro Salvatierra, mi hermana menor que creíamos muerta durante los últimos 10 años». El color desapareció completamente del rostro de Ramiro. Las flores cayeron de sus manos al suelo, esparciéndose por todo el piso de la cafetería. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Valeria se acercó a la mesa con 2 sillas adicionales. «Siéntate, Ramiro. Mi hermana y yo hemos estado comparando notas y hay muchas cosas que necesitas escuchar». Isabela continuó con una voz serena que era más aterradora que cualquier grito. «Verás, Ramiro, tu plan de traerme aquí para humillarme fue bastante ingenioso. Lastima que no sabías que yo había estado investigando tu aventura durante meses. También lastima que no sabías que tu amante era mi hermana perdida». Ramiro finalmente logró sentarse, pero temblaba visiblemente. Esto es imposible. Valeria no es... Ella no puede ser... Isabela sacó las fotografías familiares y las colocó sobre la mesa. Valeria agregó sus documentos de adopción y los registros médicos del accidente. La evidencia era irrefutable, devastadora en su claridad. Durante los siguientes 30 minutos, las hermanas le explicaron a Ramiro exactamente cómo había sido manipulado por su propia arrogancia. Le contaron sobre la investigación de Isabela, sobre los recuerdos recuperados de Valeria, sobre el reconocimiento gradual que habían experimentado. Ramiro intentó hablar varias veces, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Había orquestado su propia destrucción de la manera más espectacular posible. Su cruel plan de humillar a su esposa había resultado en la reunión de 2 hermanas que ahora estaban aliadas contra él. La confrontación final llegó cuando Isabela se levantó de la mesa. «Ramiro, durante 5 años creí que eras un hombre honorable, que había cometido un error.
Ahora veo que eres simplemente un manipulador cruel que disfruta lastimando a las personas que confían en él. Tu matrimonio conmigo terminó en el momento en que decidiste usar el dolor de mi familia como un arma contra mí. Valeria agregó su propia despedida. Y Ramiro, yo nunca te amé. Lo que sentía era gratitud por la atención, confusión por mis recuerdos perdidos y la necesidad desesperada de llenar un vacío que ahora sé que solo mi hermana podía llenar. Ramiro se levantó tambaleándose, mirando a las dos mujeres que habían destruido completamente su mundo. Intentó decir algo, una disculpa o una explicación, pero Isabela lo interrumpió. No hay nada que puedas decir, Ramiro. Tu abogado recibirá los papeles de divorcio mañana por la mañana. Y espero que el resto de tu vida te sirva para reflexionar sobre las consecuencias de subestimar a las personas que amas. Ramiro salió de la cafetería como un hombre derrotado, dejando atrás las flores aplastadas en el suelo y los restos de la vida que había destruido con sus propias manos. Cuando se quedaron solas, las hermanas se abrazaron nuevamente, pero esta vez sin lágrimas. Era un abrazo de victoria, de justicia, de un futuro que finalmente podrían construir juntas. Isabela miró a su hermana menor con una sonrisa que no había sentido en 10 años. Valeria, tenemos mucho tiempo que recuperar. Pero primero, hay algo que siempre quise enseñarte y nunca pude terminar. ¿Qué es eso?, preguntó Valeria. Isabela sacó de su bolsa un ejemplar gastado de 100 años de soledad. A leer a Gabriel García Márquez correctamente. Creo que ahora finalmente puedes entender por qué los Buendía estaban destinados a romper su maldición de soledad. Valeria sonrió y por primera vez en 10 años se sintió completamente en casa. La vida tiene una manera misteriosa de tejer historias que parecen imposibles, de conectar hilos que creíamos rotos para siempre. En esta historia hemos sido testigos de algo que va mucho más allá de una simple infidelidad o una venganza bien planeada. Hemos visto cómo el universo puede usar incluso las intenciones más crueles para crear los milagros más hermosos. Ramiro creía que tenía el control absoluto de la situación. Pensaba que podía manipular a dos mujeres, usar su dolor como entretenimiento personal y salir victorioso de su juego perverso. Lo que no entendía es que cuando subestimas la inteligencia y la fortaleza de las personas que tienes cerca, el universo tiene formas muy creativas de enseñarte humildad. Isabela nos enseña que la verdadera fuerza no está en los gritos ni en las confrontaciones dramáticas, sino en la paciencia, la observación y la sabiduría para esperar el momento perfecto. Durante meses, ella investigó, recopiló evidencias y mantuvo la compostura, sabiendo que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Su inteligencia emocional le permitió ver más allá de la traición inicial y descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Valeria representa a todas esas personas que han perdido su identidad, que vagan por la vida sintiendo que algo esencial falta en su existencia. Su historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para reencontrar nuestras raíces, para recuperar lo que creíamos perdido para siempre. A veces, las circunstancias más dolorosas son las que nos guían hacia nuestro verdadero destino. La lección más poderosa de esta historia es que la manipulación y la crueldad siempre terminan volviéndose en contra de quien las practica. Ramiro no solo perdió a su esposa y a su amante, sino que inadvertidamente se convirtió en el instrumento que reunió a dos hermanas después de una década de separación. Su maldad se transformó en bendición para otras personas, mientras que él quedó completamente solo, enfrentando las consecuencias de sus actos. Esta historia también nos enseña sobre el poder del perdón y la comprensión. Isabela podría haber culpado a Valeria por la infidelidad, pero su sabiduría le permitió ver que su hermana había sido víctima de la misma manipulación que ella. En lugar de permitir que la traición las separara,
Usaron esa experiencia para fortalecerse mutuamente y construir un futuro mejor. Hay momentos en la vida en que sentimos que todo está perdido, que las circunstancias nos han derrotado completamente. Pero esta historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, el universo puede estar preparando sorpresas que transformarán nuestro dolor en alegría, nuestras pérdidas en ganancias inesperadas. La inteligencia emocional de Isabela, su capacidad para mantener la calma bajo presión y su determinación para buscar la verdad, nos muestran que cuando enfrentamos las adversidades con sabiduría en lugar de reacción impulsiva, podemos descubrir oportunidades donde otros solo ven tragedias. Al final, esta historia nos deja con una reflexión profunda. Nunca subestimes el poder de la verdad. Nunca pierdas la esperanza de recuperar lo que has perdido y nunca olvides que la crueldad de otros puede convertirse en el catalizador de tus mayores bendiciones. La vida tiene planes más grandes de los que podemos imaginar y a veces usa los instrumentos más inesperados para cumplir su propósito. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.